para seguir un poco con la cuestión de la causa material, yo simplemente diría, a ver, yo cuando analicé los fallos que tiene esta cuestión en cuanto a su razonamiento inductivo para defender la primera premisa del Kalam, yo básicamente lo resumí en dos grandes problemas que además reformulé como dos anticalams, a los que he llamado el anticalam M, porque es el basado en la causa material, en la materia, y el anticalam T, porque es el basado en el tiempo. Y en la precedencia temporal. En el caso del el anticalam M, primero yo hice un argumento que era el siguiente. Creo que lo digo así más o menos de memoria. Bueno, de hecho, mira, lo tengo aquí para no decirlo mal, pero creo que era algo así como... A ver, un momento. Es que, claro, sí, mejor que lo lea, ¿no? No vaya a ser que... Como aquí hay que ser muy preciso leyendo los razonamientos estos. A ver, un momento. Aquí. Mientras me gustaría tocar un tema rápidamente. Cuando tratan de utilizar quienes afirman la supuesta veracidad del Kalam, conceptos de física tienden a hablar de las dos teorías que existen respecto al tiempo, teoría A y teoría B. Para no hacerlo enredado, la teoría A del tiempo dice que el tiempo es de alguna forma lineal, como un flujo en el cual existen el pasado, el presente y el futuro, y se va avanzando dentro de una especie de cinta, dentro de una línea. Y la teoría B del tiempo indica que tanto pasado como presente y futuro se encuentran dentro de una misma línea de existencia, como si todos convivieran en una misma línea. La forma, digamos, física más aceptada de darle una visión al tiempo dentro de los conceptos científicos es que el tiempo sí es un flujo como tal, en el cual reside, se le habla mucho, por ejemplo, que es la cuarta dimensión, siendo que las tres dimensiones que conocemos como materia residirían en esta cuarta como un flujo. Sin embargo, y algo muy mind blown, es que para que exista esta cuarta dimensión, que es un flujo en el cual se mueven las tres dimensiones anteriores, que son la materia, debe de haber existido la materia. Entonces, como dices, en el momento en el que comienza a existir el universo, comienza a existir el tiempo. No es como tal un flujo que exista sobre la nada o que existiera desde antes. Ya tengo aquí el argumento de... que ese sería el anticalam M, ¿de acuerdo? Premisa 1. Sería, premisa 1, todo lo que tiene una causa es el resultado de una reconfiguración de materia previamente existente. Exacto. Premisa 2. El universo no es el resultado de una reconfiguración de materia previamente existente. Conclusión, el universo no tiene una causa. ¿De acuerdo? O sea, evidentemente en la premisa 1 nos estamos refiriendo a entes, a cosas que existen, ¿no? O si querés, se podría decir, todo aquello cuya existencia tiene una causa es el resultado de una reconfiguración de materia previamente existente. La existencia del universo no es el resultado de una reconfiguración de materia previamente existente, por lo tanto el universo pues, no tiene una causa, no es una cosa cuya existencia tenga una causa. Esto se sigue por modus tollens, o sea, es distinto al Kalam en cuanto a la forma lógica, porque el Kalam es un modus ponens en el que afirmando se afirma, y este es un modus tollens en el que negando se niega. Exacto, negando se niega. Sí. Y lo que se hace es negar el consecuente de la premisa condicional inicial para obtener la conclusión negativa respecto a su antecedente, que es una forma válida de inferencia. Se llama negación del consecuente. Digamos, la negación del antecedente es una forma inválida y falaz, es una falacia formal, pero la negación del consecuente es una forma correcta, ¿vale? Negar el consecuente es una forma correcta de inferir en este caso, en este tipo de silogismos. Entonces, claro, alguien podría atacar la primera premisa y decir que no es verdad que todo lo que aquello cuya todo lo que tiene una causa es el resultado de una reconfiguración de materia previamente existente. Y en este caso, curiosamente, me di cuenta de que los teístas podían intentar utilizar una cosa que habitualmente usan los ateos, y tuve que meterme de lleno en esta cuestión, que es la cuestión de las partículas virtuales. La cuestión de las partículas que emergen en el vacío, en el vacío cuántico, espontáneamente. O sea, digamos que son pares de partícula-antipartícula, que se autodestruyen o sea, se neutralizan porque son positivo o negativo, materia y antimateria, ¿no? Materia, sí.
Exacto, se neutralizan enseguida. Y estos ejemplos, claro, a ver, es curioso porque yo dije, a ver, yo vi diversas hipótesis, 3 hipótesis concretamente sobre las partículas virtuales. La hipótesis 1 sería, las partículas virtuales son un ejemplo de algo que empieza a existir y que no tiene una causa. Hipótesis 2. Las partículas virtuales son un ejemplo de algo que empieza a existir y que tiene una causa. Hipótesis 3. Las partículas virtuales no son un ejemplo de algo que empieza a existir. La hipótesis 1 es la favorable a los ateos y contraria a los teístas, o como mínimo a los defensores del Kalam, porque sería un ejemplo de algo que empieza a existir y que no tiene una causa, o sea, sería la destrucción de la primera premisa. La hipótesis 2 sería un ejemplo de algo que es favorable a los teístas, porque sería un ejemplo de algo que empieza a existir y que tiene una causa y que además destruiría el anticalam M, porque no sería una reconfiguración de materia, ya que como son partículas elementales, en principio no han surgido a partir de una reconstrucción, sino que han aparecido, pero claro, bueno, y si fuera la hipótesis 3, pues no sería ni para ti ni para mí, no sería ni para uno ni para otro, porque no serían un ejemplo de algo que empieza a existir. Si no son un ejemplo de algo que empieza a existir, pues no nos interesa, porque el Kalam nos habla de cosas que empiezan a existir. Entonces, tomando o la 1 o la 2, o sea, ¿qué pasa con las partículas virtuales? ¿Son un ejemplo de algo que empieza a existir? A ver, como partículas, como tales, yo diría que sí, que estamos asumiendo que en algún momento están empezando a existir y que están dejando de existir rápidamente. Y parece que hay diversa constatación experimental de que es un fenómeno que estaría sucediendo de algún modo, ¿no? Por ejemplo, el efecto Casimir, conocido, ¿no? Para constatarlo, pues 2 placas entre las cuales hay un vacío, y por la diversa frecuencia, por la diversa longitud de onda de las partículas que se crean dentro y las que se crean fuera, pues surge una fuerza de aparente atracción entre las 2 placas. Entonces, a ver, respecto a esto, yo lo que llegué es a una conclusión que me parece muy interesante y que no sé si voy a intentar sintetizar aquí rápidamente, porque los teístas lo que suelen decir es que esas partículas sí que tienen una causa, y que la causa es una energía del vacío, una energía que está en el vacío. Y yo aquí me pregunté una cosa que yo creo que seguro que tiene que haberse preguntado más filósofos de los que intentan meterse en algo en las cuestiones de la física. Que es la pregunta es, ¿la energía es una sustancia o es un concepto relacional? Porque, curiosamente, digamos, a ver, por cierto, una sustancia a nivel filosófico, tal y como lo define, se define, de hecho, en el diccionario de la Real Academia, creo, en la acepción filosófica, una sustancia es algo que existe por sí mismo. Por ejemplo, también se suele preguntar si el tiempo es una sustancia o si el espacio es una sustancia, porque hay visiones sustanciales del tiempo y del espacio. Por ejemplo, el tiempo es algo que existe, es una cosa real que existe de alguna manera, o hay visiones que no son sustanciales, que dicen, no, el tiempo no es algo que exista, el tiempo es una mera relación de cambio, ¿no? Es la medida del cambio en las cosas, pero no es un ente, no es una sustancia que exista por sí misma. Para existir depende de que haya, o sea, como concepto abstracto, depende de que las cosas cambien. Igual que el baile, por ejemplo, el baile no es una sustancia, el baile depende de que haya una persona bailando. Hace falta que los entes reales estén haciendo algo que sería un concepto abstracto, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿la energía es un concepto abstracto o es una sustancia? Y es muy interesante porque yo creo que tradicionalmente siempre, como mínimo hasta Einstein, siempre se había tomado la energía como más bien como una abstracción. Por ejemplo, cuando se habla de la energía, que la deberíamos entender como una fuerza que podríamos medir en newtons, aplicada a lo largo de una distancia que mediríamos en metros, y pues bueno, es una fuerza aplicada a una distancia, y la energía, digamos, la magnitud, la unidad con la que la mediríamos serían julios, ¿no? Pues, claro, ¿esto qué es? O sea, por ejemplo, si hablamos de energía potencial gravitatoria, pues es la altura a la que está algo, ¿no? Por la masa, por la aceleración gravitatoria, ¿no? Pues que es 9,8 en el caso de la Tierra. O sea, es masa por gravedad por altura, eso es la energía potencial gravitatoria de un objeto a una determinada altura. ¿Eso es una cosa
o es un concepto abstracto. O, por ejemplo, la energía cinética de ese objeto cayendo, pues la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Ese tipo partido por dos, creo que era. Este tipo de cosas, yo creo que tradicionalmente se veía como una mera abstracción, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que desde el momento en el que, sobre todo a partir de Einstein, vemos que la materia puede convertirse en energía, por ejemplo, en una reacción nuclear de fusión o de fisión, y la energía en materia, entonces decimos, hostia, pues, pero si la materia es una sustancia y la energía se convierte en materia, entonces la energía es una sustancia también, ¿no? Entonces, yo no he querido ni siquiera mojarme en esto y simplemente he analizado desde las dos perspectivas la cuestión. O sea, he dicho, vamos a analizar tomando la energía como una mera abstracción o tomándola como una sustancia. Si la tomamos como una mera abstracción, entonces no hay nada donde o sea, porque no hay ninguna sustancia. Donde aparecen las dos partículas, antes no había ninguna cosa. Porque un concepto abstracto no es nada. O sea que hay verdaderamente una sustancia, hay una cosa que empieza a existir y ahí, en ese lugar, no había nada. Y no me pueden decir que lo causa el espacio, porque, claro, entonces todo lo que hayamos en el espacio podemos decir que lo causa el espacio. Entonces se convierte en una cosa infalsable. Si el espacio, simplemente porque tú veas que algo empieza a existir en el espacio, dices que lo ha causado el espacio, eso es totalmente injustificable porque... Bueno, es que no podemos mirar fuera del espacio. No hay un lugar que dice, mira, aquí no hay espacio. No, eso no puedes observarlo. Y tampoco puedes decir que ha sido Dios el que ha hecho aparecer las partículas virtuales, porque eso sería una petición de principio. Precisamente estamos discutiendo la existencia de Dios. O sea, no me metas a Dios cuando estamos analizando las evidencias. Entonces, ahí no hay nada. Entonces, sería un ejemplo de que algo está apareciendo donde no hay nada. O sea, sería un ejemplo de una cosa que empieza a existir. No digo que la cause la nada, o sea, no es que la nada la cause, pero que empieza a existir y que no hay ninguna causa. O sea, eso destruiría la primera presión del Kalam. Y dices, bueno, vale, pues consideremos la energía como una sustancia. Vamos a tomar una visión sustancial, sustantiva o sustancial de la energía. En este caso, lo que pasa es que yo veo claramente que lo que se produce es una transformación. O sea, hay una energía transformándose en materia. Por lo tanto, curiosamente, claro, sí, o sea, la energía estaría actuando como causa material de la materia, porque es la cosa que se transforma para pasar a ser materia. O sea, que tendríamos un ejemplo más de algo que empieza a existir, pero con una causa material, que es precisamente lo que negamos en el caso del universo. O sea, no sería una causación ex nihilo, porque habría una cosa. O sea, curiosamente, el teísta lo que necesita es algo que tenga causa eficiente, o sea, Dios como causa eficiente, pero que no tenga causa material, porque el teísta no puede permitirse que el universo tenga causa material. O sea, no puede permitirse que el universo sea el resultado de una reconfiguración a partir de otra cosa que existía antes, porque si el teísta dice eso, yo le preguntaría, bueno, o sea que inicialmente no solo existía Dios de forma increada, sino que también existía la cosa que Dios transformó para crear el universo. Esa su materia prima, ¿no? Exacto, su materia prima. Y digo, entonces había dos cosas. Eso para un tomista es inaceptable. O sea, porque se le quita la unicidad al ser subsistente. Claro, o sea, el ser subsistente, o sea, no puede haber porque sería que hay el ser subsistente, o sea, un ser que existe incausado y de forma, exacto, sí, y sin ninguna causa, y estaría la cosa, la materia que ha usado para crear el universo. Pero eso, ya digo que sería inaceptable porque para el tomista, porque sería que hay otra cosa que existe sin haber sido causada. Y no puede decir que la ha causado Dios porque volveríamos a lo mismo. Dice, bueno, ¿la ha causado de la nada o la ha causado con algo previo? ¿Vale? O sea, claro. Entonces tampoco, y el teísta tampoco puede decir, bueno, a lo mejor es que Dios se transformó en el universo, pero entonces... Eso es lo que te iba a preguntar, porque a veces me queda esta pregunta respecto a la causación divina. Eso se lo quiero preguntar pues más bien a cristianos, ¿no? Pero lo quiero sacar aquí. Si no hay una causa material, no hay una materia prima a partir de la cual se forma absolutamente todo lo que conocemos, sino solamente Dios, entonces ¿Dios sería la materia prima de todo? ¿No se acercaría a eso también a una visión panteísta? Exacto, es que hay un problema, o sea, yo tampoco aceptaría esta idea de que Dios, o sea, yo creo que ningún teísta lo aceptaría, que Dios se transformó en el universo, porque, bueno, o bien acá es en el panteísmo, entonces todo es Dios, y yo creo que hay muchos teístas que tienen muy buenos
razones y para preferir no optar por esta opción de que todo es Dios, porque eso digamos, disuelve totalmente el concepto de Dios y ya Dios no es nada, realmente. O sea, que la materia existente... Sí. Que todo Dios, sí, tonto, pero que la materia existente viene de la misma la materia prima que es Dios. O sea, en otras palabras, se pajeó y lo que salió es el universo. Pues sí, porque era algo que ya estaba dentro de él, ¿no? O sea, sí. Claro, no, y tampoco podrían aceptar... Divina. Claro, porque a ver, ¿qué problema tienen? Si dicen que Dios se transformó en el universo, como mínimo están diciendo que Dios dejó de ser Dios como tal para pasar a ser el universo, ¿no? O sea, de la misma manera, pues que la materia prima deja de ser esa materia prima para convertirse en la cosa en la que la transforman, ¿no? Como hay una, o sea que entonces estarían diciendo que Dios no existe actualmente, porque como ahora existe el universo, Dios se tuvo que destruir como tal, igual que, por ejemplo, la energía. Porque claro, que solamente una parte de Dios es todo, pero existe otra vez, pero sería un Dios mutilado en todo caso. Ese también lo ha contemplado, esa posibilidad. Digo, claro, imagínate que dicen, no es que todo Dios se transforma en el universo, sino es una parte de Dios. Pero claro, para empezar, eso significaría que Dios tiene partes, cosa que niegan los tomistas, porque los tomistas dicen que Dios es una entidad absolutamente simple, que no tiene partes. Y no lo dicen gratuitamente. Para ellos es importante que Dios no tenga partes, porque el ser subsistente, para empezar, si tiene partes, es que depende ontológicamente de las partes de las que está compuesto. Y además, si tiene partes, significa que de forma inicial no existe una única cosa, sino que existen varias, porque como hay partes, eso significa que hay una pluralidad fundamental que vuelve a negar la unicidad que necesitan los tomistas. Ya sé que Craig no es tomista, por cierto, pero como yo respeto más a los tomistas que a Craig, porque creo que intentan buscar una cosa mucho más fundamental y mucho más esencial de la realidad, pues yo intento ir siempre a ver qué pasaría para un tomista, ¿no? Porque Craig no dice que Dios sea absolutamente simple, él dice que es compuesto, pero claro, es que para mí si dices que Dios no es absolutamente simple y que es una composición de cosas, estás aceptando que la supuesta causa de todo, pues no era una única cosa, sino que había varias. O sea, estás aceptando la pluralidad fundamental, el pluralismo inicial, porque como es una cosa hecha de partes, pues estás aceptando que son muchas cosas las que existen al principio. Y si existen muchas cosas al principio, pues esa pluralidad fundamental, no veo por qué no puede ser ya el propio universo. El propio universo ya es una pluralidad de cosas, ¿no? De materia, de átomos. Pues ya está, la pluralidad ya la tienes con el universo. La cosa importante para los teístas es intentar reconducir esa pluralidad a una única cosa, a una única entidad que además, para ser una, tiene que ser absolutamente simple. Entonces, ya digo que por eso los teístas necesitan, especialmente los tomistas, pero yo creo que si lo desarrollásemos, los teístas en general necesitan bastante que la causación del universo sea ex nihilo, porque tiene que ser una cosa causando la aparición de la nada de todo lo demás. Y bajo mis dos maneras de entender la energía, tanto de forma sustancial como de forma, digamos, relacional, abstracta, pues, bueno, si la tenemos sustancialmente, pues vemos que es un caso más, las partículas virtuales serían un caso más de aparición de algo con a partir de una materia, de una causa material previa, y si fuera un concepto relacional, la energía, entonces las partículas virtuales serían cosas en las que no observamos ninguna causa, ni material ni eficiente. Yo no observo cuál es la causa eficiente en ese caso. O sea, ni causa material ni causa eficiente, ¿vale? O incluso la causa eficiente, si me dices, no, es que la causa eficiente es la energía, porque es cierto que la energía, como trabajo, entendida como trabajo en la física, puede entenderse como la causa eficiente de un movimiento, por ejemplo. Pero claro, a ver, en este caso, lo que me faltaría, como si optamos por entender la energía de manera abstracta, relacional, lo que me faltaría es el agente que realiza la acción de la causa eficiente, claro, que es lo que necesitan los teístas, ¿no? Yo, en el caso de las partículas virtuales, no lo observo. Entonces, por eso, después analicé otras maneras, claro, porque ese anti-Kalam esa idea de que todo tiene una causa material, de que todo lo que observo que empieza a existir tiene una causa material, incluso aunque la causa material sea
la energía, da igual, porque todo lo que observo que empieza a existir parece tener una causa material. Hay teístas que intentan negarlo, pues apelando a, por ejemplo, a los pensamientos. Dicen, no, los pensamientos no son una reconstrucción de materia previamente existente, ¿no? Eso es debatible. Bueno, claro, sí, cierto, lo es. Yo lo debato de varias maneras, porque se puede debatir, bueno, desde el eliminativismo, que es una postura filosófica que niega directamente que los pensamientos sean sustancias, se podría debatir por ahí. Pero si alguien incluso opta por no ir por la vía del eliminativismo y otorgarle cierta sustancia a los pensamientos, pues desde cierto... bueno, yo creo que en general ni siquiera tienes que optar por el epifenomenalismo, sino que desde muchas posturas puedes decir que como mínimo esas sustancias, que son los pensamientos, se producen como consecuencia de una reconfiguración de materia previamente existente, que es la materia del cerebro, y que además incluso en la dimensión mental esos pensamientos están hechos de cosas mentales previas que estaban acumuladas en la experiencia de ese cerebro, ¿no? O sea que yo veo que tampoco, ni siquiera por ahí podría atacarse al anticalam M. Pero en todo caso, sí, en todo caso, ahora os doy la palabra y después ya, si queréis, vamos al anticalam T, que yo creo que es el más... Sí. Bueno, yo lo que quería comentar ahora que hablabas de los pensamientos de esta forma, Richard Dawkins en algún momento, cuando debatió con Deepak Chopra, le dio a entender que el pensamiento como tal podría considerarse parte material, ya que tiene que ver con impulsos eléctricos en el cerebro y con el trabajo entre neuronas, por ejemplo, que son materia básicamente. Neurotransmisores, impulsos eléctricos. Entonces, finalmente, Richard Dawkins decía que el pensamiento podía ser considerado como algo material, a pesar de que pareciera ser que no lo es. Con esto, entonces, bueno, era el punto que quería hablar respecto a lo del pensamiento. Veo muy bien cómo el anticalam M que propones le hace el amor al calam. Claro, termina completamente con la forma en la que falazmente se argumenta la primer premisa del calam, que es que todo aquello debe tener comienza a existir, tiene una causa. Y esto nos lleva a la famosa premisa 2, que es que el universo comenzó a existir y que se utiliza para darle la conclusión de que el universo requiere esta causa y que los apologistas suelen nombrarla como Dios. Entonces aquí es donde me gustaría ver tu otro anticalam. El otro anticalam, el T. Vale, de acuerdo. Aunque el otro anticalam lo utilizo también principalmente contra la premisa 1, pero sí, el otro anticalam sería el relativo al tiempo,